Humanismo Digital con Joan Clotet. Entonces, el consejo es: visualiza qué tipo de vida te gustaría tener de aquí a 10 años. ¿Cómo te gustaría ser tú? Visualizas el ideal. Yo, Tom Cruise en Misión Imposible. Pues bien, es la mitad del planeta querría eso, supongo, ¿no? O yo escalando montañas, o yo dirigiendo una compañía de tal, o yo trabajando en anuncios de la tele, yo qué sé, pero visualiza tu futuro olvidándote de todo. Y cuando lo tengas visualizado a 10 años vista, más me parece que no, entonces vuelve a la Tierra y empieza a dar pasitos para ello. Entonces empieza a dar pasitos y se empieza a hacer cosas ya hoy que te lleven a eso. O sea, sube el primer escalón. Pero me parece importantísimo que la visualización no puede ser: quiero ser abogado de una gran empresa, porque a lo mejor dentro de 15 años no hay abogados. O hay 4 y lo dominan todo. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Las redes sociales son, para mí, y desde siempre, fundamentalmente una fuente de conocimiento inagotable. En ellas he descubierto y aprendido de personas interesantísimas y hoy os traigo un buen ejemplo de ello. David Hurtado es Innovation Lead en Microsoft, donde trabaja desde hace más de 20 años. Su labor actual gira casi por completo en torno a la inteligencia artificial generativa, aplicándola a personas y empresas. Él cree que la adopción de herramientas inteligentes cambiará radicalmente el trabajo. Ya no será solo producir más, sino producir mejor, y quienes no se adapten tendrán dificultades para insertarse en el mercado laboral. Con David conversamos hoy sobre IA generativa y su impacto en el presente y en el futuro. Con esta pasión de explorador y divulgador, comparte sus ideas y experiencias sobre cómo afrontar la revolución que vivimos. En su visión, las barreras clave no serán técnicas sino culturales. Las organizaciones deben primero cambiar mentalidades y formar a las personas para luego ir introduciendo herramientas de IA gradualmente. Su consejo a los más jóvenes: no elegir carreras según lo que se necesita ahora, sino imaginar qué tipo de vida profesional desean dentro de 10 años, con flexibilidad, capacidad de aprender, de reconvertirse y dando desde ya sus primeros pasos hacia su destino. De estas y muchas otras cosas hablamos con David en esta apasionante conversación en la que disfruté y aprendí de alguien que admiro. Os dejo con ella. Muy buenos días, don David Hurtado. ¿Qué tal estás? Muy buenas, pues muy bien, John, aquí contigo, con ganas de empezar a charlar. Sí, un placer arrancar la semana. Grabamos esta conversación en un lunes por la mañana. Y con mucha ilusión para mí, porque te comentaba justo antes de conectar que estaba haciendo un poco de deporte esta mañana temprano, escuchando ya una conversación reciente tuya para ponerme un poco en contexto, aunque ya hace muchos meses que te sigo, que aprendo contigo, y nada, con ilusión de conversar, de saber más de ti, de primera mano, de primera voz. Pero lo primero, como siempre, agradecerte que hagas un espacio en tu agenda para compartir este espacio y tener una conversación que pueda interesar a quien nos escuche. Un verdadero placer, y además tu podcast tiene ese toque humanista, personas que gustan mucho. Yo creo que me encanta estar aquí, vamos, que casi te doy las gracias a ti por invitarme. Hombre, por supuesto. No, maravilloso. Pues oye, aquí nos encontramos y David, como sabrás, arrancamos siempre igual y es preguntándote, pues, ¿quién eres, David? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Buenísimo. ¿A qué te dedicas ahora mismo? Es una cosa que nunca pude explicar muy bien a mis padres, y mis hijos no lo acaban de entender muy bien tampoco, desde siempre. Yo estudié Administración de Empresas, pero siempre me gustó muchísimo la informática y me metí a ello. Entonces empecé a trabajar muy joven y enseguida me pegué a los informáticos a que me enseñaran a programar. Y básicamente siempre he tenido muchísimas ganas por aprender y curiosidad. Y nada, un par de saltos de empresas. Entré a trabajar en Microsoft en 2001, con lo cual llevo como toda la vida en Microsoft, más o menos, donde todavía estoy como responsable de innovación. Y hasta aquí la parte corporativa o empresarial, por decir así. Porque en realidad lo que hago y lo que he conseguido a lo largo de la vida con mucha suerte y un poco de esfuerzo es
poder dedicarme a lo que me gusta, que es la tecnología, la última ola de tecnología, e intentar ver cómo se aplica esto al mundo real. No tanto, me gusta muchísimo la tecnología, la parte interna, a bajo nivel, pero lo interesante es cómo aplicamos esto a la gente, a las personas, a las empresas, ¿no? Y entonces, como decía, mucha suerte porque casi siempre he podido trabajar con última tecnología. Y desde hace unos años es full-time inteligencia artificial generativa. Básicamente, casi solo hago eso, doy clases en eso desde 2017, más o menos. Trabajo en eso, en Microsoft, que es lo que quieren oír todos los clientes. Divulgo y escribo mucho, doy charlas, hago asesoría independiente, hago un poco de todo alrededor de la inteligencia artificial generativa, porque es lo que está completamente transformando el mundo y estamos viendo la transformación. Y luego, aparte de eso, estoy casado, tengo 2 hijos maravillosos, una mujer maravillosa, 2 hijos muy grandes, que decimos los niños que tienen ya 24 y 22 años, 21, o sea que ya no son niños. No, sin duda. Bueno, lo serán siempre para nosotros, los míos también son mayores, pero y luego hablaremos un poco también de futuro, del trabajo, también, Sí, porque es algo sí. que los que tenemos hijos en estas edades, entrando en el mercado laboral o formándose, también es algo que genera inquietud y hemos conversado también desde diferentes ópticas. De hecho, Pero a mí me lo antes de... preguntan mucho, me preguntan mucho, ¿y qué hago yo con mis hijos que estudian y tal? Y yo creo que en general el mundo siempre lo ha orientado mal y ahora es el momento que ya hay que cambiarlo, ya no podemos seguir orientándolo mal, pero hablamos de eso luego. Sí, sí. Muy bien, fantástico. Oye, mira, te decía también antes de conectar que no suelo invitar a personas por su rol profesional. Es evidente que eres una persona profesionalmente muy interesante. Cualquiera que se acerque a ti en tus perfiles lo descubrirá, que los recomiendo, obviamente, porque va a aprender y va a aprender además a pensar, si me permites. Pero Y trabajas en una gran compañía. ya me has alegrado el día. No, no, es así, es mi percepción y te digo abiertamente, ¿no? Es decir, hay personas en las redes, como sabes, hay de todo y es un invento genial, pero ser también, tener criterio para cribar aquello que te aporta y poder conversar también con personas en las que, como digo yo, preconoces y hasta que no tienes una conversación como la que tenemos tú y yo hoy, pues a lo mejor no llegas a verla físicamente nunca, ¿no? Pero bueno, somos seres sociales y las personas que estáis en las redes para aportar valor, yo creo que hay que reconocerlas y cuidarlas. Así que gracias por todo lo que haces ahí. Y bueno, trabajas en Microsoft, tampoco hay que esconderlo, es una gran compañía No, en la que no. llevas muchos años, como decías, y evidentemente es una pregunta muy abierta y muy genérica, pero ¿qué es lo mejor en esos 20 años de experiencia de trabajar en una empresa como Microsoft? Y si tuvieras la varita mágica y pudieras cambiar algo que estuviera en tu mano, ¿qué cambiarías? Me encanta la pregunta porque es como que es lo mejor y lo peor, pero como por no hacer lo negativo y no preguntar lo peor, te cambiarías. O sea, lo mejor de trabajar en Microsoft y desde hace tantos años es que es una gran multinacional de tecnología. Básicamente hace 20 años cuando yo entré, la tecnología era un sector más, pero claramente se ha convertido en uno de los principales sectores y cada vez es más relevante, no es uno de los grandes pilares de todos los demás sectores. Y es una compañía muy bien reconocida, somos el número uno en el mundo, en lo nuestro y tal. Con lo cual es maravilloso. Lo mejor de trabajar en Microsoft, porque una gran empresa, una multinacional, tiene sus más y sus menos como todas, Ujú. y el turbocapitalismo este que vivimos y las Big Tech, pues tienen un lado negativo que todo el mundo conoce. Pero en general, en Microsoft, y esto es una cosa que no cambiaría, y esto lo te digo muy sinceramente, John, no me iría a la competencia. Cuando me dicen, a veces te metes con tu competencia directa y te estás penalizando si te quieres ir a trabajar a Google, a AWS y tal. Microsoft tiene una cultura interna distinta, de mucha más flexibilidad, mucha más libertad. De hecho, mi rol es básicamente una prueba de ellos, que tengo mucha libertad para hacer y eso yo creo que es lo mejor, es un poco la cultura interna. Luego, por supuesto, vamos con los bandazos del mercado y al final es las noticias y no podemos, no somos una rara avis tampoco, somos una Big Tech al uso. Pero dentro de esa Big Tech siempre se ha vivido bien aquí y siempre ha habido una sensación de me gusta la empresa, me gusta Ujú. decir que trabajo en Microsoft, esta es buena. Entonces, ¿qué cambiaría? Cambiaría lo que no se puede cambiar. Y es que es lo malo de una gran empresa multinacional, pues que las fuerzas que te mueven no son las de la gente que quiere la cultura necesariamente, el mercado nos lleva, a veces es más importante la respuesta de los inversores que los clientes como tal, a veces es más importante vender que tal, ¿no? A corto plazo que coste y relación, y eso hay que vivir con ello. Entonces, bueno, diría que si tuviera una varita mágica cambiaría eso, pero sería poco realista, es un poco naif. Yo creo que lo que hay que hacer es, como personas, aprender a lidiar con eso y hacer nuestro mejor trabajo, ¿no? Y ya está. Y se puede, ya, yo creo que se puede hacer. Sí, sí. En esto estoy muy de acuerdo contigo, además, porque, bueno, yo llevo 5 años trabajando por mi cuenta, pero vengo también del entorno multinacional toda mi vida, más de 30 y pico de años.
y es una decisión personal también, que en qué proyectos estás, en qué proyectos te quedas y qué aportación haces mientras estás en ellos. Porque también al final Microsoft tendréis miles de personas en todo el mundo, pero para mí Microsoft es especialmente también las personas que conozco. Es decir, es tú, eres Julián, que estuvo por Tuviste aquí a Julián también aquí en el programa, es hace maravilloso. pocas Julián semanas. es un caso también de una persona listísima que vale mucho, que vive aquí muy bien y que ha sabido hacer su hueco en la empresa. Sin duda, y además, fíjate que, no sé, mira, tuve mi mejor jefe, siempre le hago mucha promo en este podcast, pues que lo digo de corazón, también es un ex Microsoft, que es Aitor Larrabe, que estuvo unos Ah, años sí, sí, allí, sí. y Aitor, entiendo que va en sus valores y su manera de ser, pero invita a las personas a ser ellas mismas, en favor del proyecto en el que estén trabajando. Y realmente en cada compañía eso es más o menos posible, pero que una compañía te deje ser, y te deje crecer, y te deje proponer, y te deje romper cositas, aprender a tiempo, es decir, me parece que es muy loable, ¿eh? Cualquier gran organización necesita organización, procesos, pautas, normas, pero que eso no hagan tanta presión que la persona acabe diciendo es que no puedo ser yo, solo soy mi rol y me marcho. Justo, Entonces, una justo compañía aquí. grande como Microsoft que permita eso, no sé, ¿cómo lo vives tú eso? Aquí yo he visto a lo largo de los años que he visto que en otras empresas no se da, un poco esa idea de que si tú tienes una idea loca que se de tu trabajo, o sea, al final el trabajo hay que cumplirlo, los objetivos son agresivos como en toda gran multinacional, hay que cumplirlos y punto, estas son las reglas del juego y si no te gusta, pues igual no tiene sitio. Ahora, una vez estás cumpliendo, cualquier idea loca que tengas, la puedes decir en voz alta y primero la empresa no te va a penalizar por decirlo o por intentarlo y segundo te va a poner los medios para que llegues a ello si se ve. Y desde luego te va a dejar libertad. Y yo creo que eso es un punto importantísimo, que nunca he sentido vengo aquí, tengo que obedecer. No, tengo que hacer mi trabajo, que nadie me da órdenes, se me dan objetivos y ya está. Y luego libertad. Y luego hay otro punto en Microsoft que yo creo que no damos, no habría que darlo por sentado y es de toda la vida. Hemos tenido, esto lo digo a colación de que ha salido por ahí la noticia de que vamos a ir volviendo a la oficina, ¿no? Mm. La vuelta a la oficina post pandemia. De toda la vida hemos tenido libertad para no ir a la oficina. Era curioso porque antes veníamos todos, pero no hacía falta. No, Mm. nunca jamás en una reunión a las 10 de la mañana, si he entrado por teléfono porque tenía que llevar a los niños al cole, nunca jamás nadie ha puesto mala cara. Y eso es algo que no agradecimos hasta que vino la pandemia, nos fuimos todos a trabajar a casa y para nosotros era normal. Era normal decir, pues me quedo en casa, no voy a la oficina. Es muy curioso eso. Es otro punto Sí, positivo que sí. yo creo que hay que recordar. Y también, fíjate, no es el único, y lo sabrás tú que trabajas allí y tantos años, pero para mí es una muestra también de confianza. Ten gente buena y confía en Sí. ella. Evidentemente no aplica a todos los tipos de trabajos, porque hay trabajos que requieren presencia física, pero en el mundo del conocimiento que tengas personas en las que trabajan y les das guía, pautas, ayuda, pero no estás centrada siguiendo la normativa en la que estamos todos sometidos. Pero decir aquello, decir, ven y dónde estás a las Y, 9:01, no creo que sea algo de futuro. Y luego no hablando tanto de Microsoft ni de empresa, pero siguiendo a lo de Mm, la vuelta a la oficina, que me resulta un tema interesante, esto que se está hablando ahora, que todas las Big Tech están pidiendo la vuelta a la oficina. Creo que en Silicon Valley se está poniendo el precio del suelo por las nubes, porque la gente mm, está volviendo y eso. También me parece muy naif pensar que después de 12.000 años de humanos socializando juntos, de repente se van todos a trabajar a sus casas y todo funciona igual. Yo creo que durante la pandemia todos queríamos que funcionara igual mm. por fuerza, pero después de unos años, ya han pasado muchos años de la pandemia, después de unos años, dices, oye, igual deberíamos vernos las caras habitualmente, igual no 5 días a la semana, pero sí 3, ¿no? Con lo cual me parece muy, muy razonable el que como humanos volvamos a trabajar juntos. Sin duda. Sin duda, David, tú eres una voz autorizada, un gran explorador, divulgador de temas de inteligencia artificial, como nos acabas de decir, no de los últimos 2 años, sino de tiempo atrás, desde muchos años atrás en la tecnología y con foco en IA desde hace ya unos cuantos. Y te hago una pregunta que te habrán hecho muchas veces. Imaginemos que vamos a ver la película del mundo dentro de, vamos a poner 5 años, aunque el futuro en temas de IA son plazos cada vez más cortos, pero digamos, el mundo en 2030. ¿Cómo sería el tráiler de esa película? ¿Qué Pues, o ves? sea, no tengo ni idea si estaríamos volando en coches voladores y comiendo pastillas en vez de pizzas o estaremos igual que ahora. Lo que sí veo claramente, o sea, si te fijas lo rápido que avanza la tecnología, vamos a estar, o sea, todo lo que son pantallas, teclado, la informática como la conocemos y la electrónica como la conocemos, todo eso va a cambiar en el sentido de que ya no va a hacer falta un teclado para comunicarte y manejar un ordenador. Y probablemente no haga falta una pantalla al uso. Entonces yo creo que eso cambiará tanto, o sea, eso da una posibilidad tan grande de cambio
que desde luego no seremos capaces de adoptar, seguiremos utilizando teclado y ratón porque lo hemos hecho muchos años, pero mi sensación es que todo el trabajo va a cambiar. Van a cambiar los puestos de trabajo, la gente no va a trabajar sentado y cuando te pongas a hacer un trabajo en el que tienes que producir un contenido no se hará como ahora pensando en documentos, vídeos, audios. Entonces, ¿cómo será el mundo? Será gente hablándole a las máquinas de forma muy natural, la tecnología respondiéndote de forma muy natural y conviviendo con la tecnología como si fueran compañeros. Eso ya empieza a pasar a todo el que es usuario avanzado de ChatGPT, Copilot, etcétera, pero falta un punto más de que lo llevemos al día a día. Al final casi todo el mundo usa Copilot o ChatGPT. Digo, menciono siempre los dos para que no me digan que tiro para adentro o para afuera. Pero usas mucho la tecnología, usas mucho tu asistente de IA y luego te vas a trabajar como siempre. Y los más avanzados están aprendiendo a trabajar con IA. Yo creo que en 5 años vamos a haber interiorizado eso y el trabajo se va a convertir en sacar el teléfono y empezar a hablarle a tu asistente y pedirle cosas. Y esto, fíjate, David, te escucho y pienso esto en personas que ya están pues más avanzadas en ello, por su trabajo, por su, digamos, curiosidad a nivel de exploración. No les va a sonar extraño, pero a una mayoría todavía les parecerá, 5 años les parecerá un plazo muy corto. ¿Qué porcentaje de personas crees que habrán adoptado esa manera de funcionar dentro de 5 años? Tanto como porcentaje no sabría al ritmo que decirte. vamos, Sí, o sea, tanto como porcentaje no sabría decirte. Yo creo que nos enfrentamos a un cambio importante muy rápido. Yo creo que ese es como el gran problema. Entonces, los jóvenes lo adoptan muy rápido, eso es verdad, que decimos los jóvenes que no se meten en IA y tal. En realidad, tú coges a un chaval de entre 15 y 25 años, empieza a manejar IA y al día siguiente ya lo maneja como un experto. Nuestra generación hemos vivido mucho cambio, luego nos creemos que tenemos avanzado porque conocemos los distintos estadios de la tecnología y nos adaptaremos mejor, pero nos cuesta cambiar el hábito. Y esta mañana veía un vídeo muy interesante y me ha dado una idea que no había pensado nunca. Y es que la gente mayor, pensando en los ancianos que usan WhatsApp y tal, la gente mayor ha dejado de intentar entender cómo funciona la tecnología, pero la usan igual. O sea, uno de la generación de nuestros padres y suegros usa WhatsApp a diario, pero es incapaz de entender cómo funciona la comunicación audio-vídeo, ¿no? Entonces, yo creo que nos pasará eso y el porcentaje de población que lo utilice será muy alto. No sabría decirte un porcentaje, pero será muy alto. El porcentaje de gente que no use esto y no se adapte y, por tanto, tendrá problemas para encontrar trabajo o para encontrar su sitio en el mercado laboral, yo creo que será bajo, será el de resistencia máxima al cambio. Pero en realidad el resto de la gente lo usará. Yo creo que se usará. Pero creo que la diferencia está en el que lo use con intención le ayudará mucho y el que lo use por fuerza, por usarlo, por inercia, sin ponerle mucho esfuerzo, no le sacará beneficio. Me da un poco la sensación como el que ve mucho la tele pero se traga mucho contenido basura, eso no te hace más culto, más listo, o el que va intencionalmente a buscar contenido, audio, vídeo, libro, etcétera, que me ayude a hacerme más culto y más listo, ¿no? Yo creo que es esa diferencia. Todo el mundo usará esto, unos pocos se harán listísimos usando esto y súper productivos, una probable mayoría simplemente lo usará como parte del día a día, como ahora se usa PowerPoint sin tener ni idea de cómo hacer una estructura comunicativa tremenda, y bien hecha, quiero decir, y un pequeño porcentaje será incapaz de usarlo por pura gestión de cambio. No sé si me he enrollado mucho, estoy aquí. No, está fantástico. Está fantástico y además me haces pensar, quizá por un tema también de generación, ¿no? Es decir, habrá personas que nos escuchan que han vivido lo que significa el tener la tele. En los 60, ese artilugio, es decir, verla desde fuera en alguien que pasa muchas horas delante de una pantalla tonta, como decían. Y la otra es qué tipo de contenidos, que los escoges tú, ¿no? Y luego también, a diferencia, me hago un salto en el tiempo, ¿no? Es decir, Internet. Otra gran Internet o las redes sociales más tarde, es de algo muy potente, pero que lo que ha marcado bastante la diferencia es nuestra propia actitud respecto a eso. De usarlo hasta cierto punto, de normalizarlo, como tú decías. Casi me decías lo de la gente mayor, casi un nini. Ni lo sé ni me importa, pero lo uso porque me es útil. Con lo cual, podemos aprender del pasado respecto a cómo otras tecnologías que nos han potenciado, también con sus riesgos por el mal uso, dependen también de que cada uno hagamos algo. Y te hago esta intro porque ese algo pasa por un paso por delante. Y ahí te quería preguntar, ayer revisando tus últimos posts siempre interesantes, ¿qué es eso de un paso por delante? Y que nos recomiendes un post tuyo, el que tú quieras,
al que pondremos en las notas del programa, para que quien nos escuche y le interese lo que estás diciendo piense, bueno, claro, este señor es un súper sabio de Microsoft, muy cerca de la tecnología. No, es que además divulgas cosas muy concretas, muy prácticas. No sé, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué es un paso por delante? ¿Qué nos recomendarías leer de tu blog? Vale, antes de contestar, me voy a enrollar un poquito, ¿vale? Solo un Muy pelín, me bien. cortas si digo tonterías, pero antes de contestarte me voy a ir al paso atrás que has dado, porque hace poco la semana pasada, estuve en un evento chulísimo en una escuela de negocios con una gran personalidad del mundo de la política y la tecnología muy reconocida y le hice una pregunta y se me enfadó y no me contestó la pregunta y me dijo, dependerá de nosotros y como sociedad cómo queramos hacerlo, ¿no? Mi pregunta no iba malintencionada, yo quería saber, oye, ¿cuándo crees que la IA hará cualquier tarea mejor que un humano? Y dijo, es que eso no debe ser así tal. Entonces me voy a lo que decías de la tele y a Internet, porque yo hago Ujú, muchísimo esa reflexión. Cuando yo era pequeño en la tele había dos canales, la uno y la 2, entretenimiento y cultura, ¿vale? ujú, Y le estaban entretenimiento, información y cultura. De repente empezaron a explotar los canales y dijimos, bien, tendremos más entretenimiento y cultura. ¿Qué ha pasado? La parte de cultura murió. ¿Murió? No. Y la parte de entretenimiento se convirtió en más telebasura que otra cosa. La televisión no nos hizo más cultos. ujú. Nos ha llenado más de información, pero nos ha hecho más gritones, más polarizados, más tal. Y luego llegó Internet y dices, el conocimiento a nuestro alcance, las redes sociales, vamos a socializar con cualquier parte del mundo del planeta. Esto está muy estudiado porque las redes sociales no funcionan como mecanismo de socialización, pero el resultado final, la consecuencia es que gracias a las redes sociales no somos más sociables, sino probablemente menos. Ujú. Entonces, yo creo, y yo soy optimista, pero también soy realista, yo creo que, y por eso divulgo tanto, que hacia donde vamos no es a que la IA nos haga más listos. Me da la sensación de que una inmensa mayoría la IA le va a hacer más torpe, porque le voy a delegar las capacidades de pensamiento. Entonces, se trata de, tú puedes usar la IA como Internet o como la tele para culturizarte, para pensar más, o puedes utilizar para dejar de pensar. Es lo que vamos a hacer. La gente aprendió a utilizar la televisión para desconectar completamente. Y un gran porcentaje de la población desconecta demasiadas horas al día. Pues eso. Entonces, dicho esto, ¿por qué divulgo tanto y tal? ¿Y qué recomiendo y eso? Un poco la necesidad que tengo de divulgar es porque yo vengo también me gusta mucho dar clases y explicar, y me da la sensación de que esto hay que aprenderlo, esto no es tecnología, esto tienes que darte cuenta de lo que hay y usarlo. Entonces lo que hago es que divulgo mucho alrededor de eso, escribo todos los días prácticamente. Entonces me has preguntado un post y mira que la pregunta la tenía apuntada. No sabría decirte uno exacto. ¿Qué es un paso por delante? Publico en varios sitios, publico en LinkedIn porque es lo que más gente lee y hay muchísima gente, pero también publico en una web propia, lo pongo todo en una web que está por ahí, me compré un dominio con mi nombre y está ahí, en davidhurtado.ai, todo va ahí. Y luego publico un paso por delante en Substack, que es una plataforma que me gusta muchísimo más de publicación, pero es más minoritaria, todavía la usa menos gente. Total que a partir de a cualquiera de los tres sitios puedes llegar. Entonces a Substack, que es la última a la que puse, le llamé un paso por delante. ¿Por qué es un paso por delante? Decías, un paso por delante es estar preparado para lo que viene. ¿Me va a quitar la IA el trabajo? Si me pongo en plan realista a pensarlo, la respuesta es muy compleja, no es sí o no. Pero si tuviera que reducirlo al absurdo, ¿me va a quitar la IA el trabajo? Sí. Como no te prepares, sí. Entonces, un paso por delante es prepárate para que el mundo en el que llegue, yo en las clases suelo hacer la reflexión y cuando voy a visitar algún comité de dirección o algo así, siempre hago la reflexión de no es que la IA nos vaya a quitar el trabajo, es que la IA va a cambiar completamente cómo es el trabajo. Nadie tiene ni idea cómo va a estar el mundo dentro de 5 años. ¿Cómo va a funcionar el departamento de marketing editorial de una gran empresa editorial? Nadie lo sabe, pero va a ser muy distinto. Entonces, preparémonos, ¿vale? Entonces, dentro de eso, yo te diría, ¿cuál de los números de la newsletter de Un Paso por Delante publico muchos posts rápidos todos los días y números en la newsletter de LinkedIn y Un Paso por Delante? Y esos números recomendaría cualquiera de los últimos orientado a cómo manejar la agencia y cómo prepararte para el mundo que viene. Los dos últimos del vibe coding y tal son un poco más técnicos. Hay alguno en el que arremetía contra el mundo comercial y algo así. Esos no, esos son yo creo que están bien, pero no. Pero yo iría a alguno de los que te ayuda a cómo prepararte, a metodología de cómo prepararte y alrededor de usar la IA. O sea que no te he recomendado ninguno concreto.
No, pero lo haré yo, lo haré yo. Nada, No, lo que quiero poner en valor también, fíjate, David, es que al final es tecnología al servicio, y en la medida que las personas realmente anticipan, ponen las luces largas, te leen a personas como tú para ver exactamente qué hay detrás de cada cosa y qué está en mi mano hacer, yo creo que avanzaremos. O sea, requiere un esfuerzo que todos tenemos que hacer en cierto momento. Y también desde este espacio lo que hacemos es reflexionar respecto a lo que va a venir y qué está en nuestras manos hacer, ¿no? Que yo creo que a nivel individual también es mucho. Si estamos en compañías que además nos acompañan, nos dan los medios, nos forman, maravilloso, pero hemos de poner nuestra parte. Y ahí Pero hay fíjate un que sí que... punto, pero hay un punto importante, y perdona que te interrumpa, porque has dicho, es tecnología, hay que aprenderla. Yo, mi manía de divulgar, mi obsesión de que lo entiendas es que esto hay que manejarlo, pero es tecnología. Es más fácil de usar que configurar tu móvil. Eso es una cosa importante. Digo configurar tu móvil porque es algo típico que la gente mayor no sabe hacer bien. Esta tecnología es más fácil de usarla que configurar el móvil, pero es difícil extraerle valor porque no es obvio cómo funciona. Entonces, hay que aprenderlo, pero no es aprender tecnología, es Sí, aprender buen a ser punto. usuario de Buen una punto. tecnología que se maneja en lenguaje natural. Buen punto. De hecho, fíjate, en línea de esto, que dices antes en las charlas que haces en compañías o desde Microsoft, ¿no? Acompañando a empresas a entender el poder de las herramientas y cómo acompañar a las personas para mí también es un gran interrogante y foco de acción también, ¿no? Es decir, cómo acompañar a las personas a entender a tiempo y a adoptar qué significa. Es decir, a ver, antes decías, si delegamos en una calculadora, llevado al extremo, dejamos de calcular, porque ya lo hace la calculadora. Y yo también estoy por la labor de que hemos de delegar de manera proactiva y de manera selectiva qué tipo de tareas pensamos que podemos hacer mejor o delegar en parte o en todo. Y la otra es en favor de qué. Creo que esa segunda pregunta de en favor de qué no siempre está bien trabajada y entonces las personas Correcto. tendemos a decir, oye, virgencita que me quede como estoy. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso que las compañías, algunas ya lo están haciendo, las más yo creo que todavía no, pero cuál sería un poco el ABC de la empresa que entiende el potencial de la IA generativa y que quiere acompañar a sus personas a ser mejores con ese tipo de herramientas? Pues lo estoy viendo a diario. Es una cosa que estoy viendo a muchos niveles en las compañías, mucho, pero tengo mucha suerte últimamente a mucho comité de dirección, en donde yo les intento ayudar a que entiendan el impacto de la IA generativa en la empresa y cuando se entiende de forma realista, fuera de grandes titulares y de grandes promesas, tal, sino de forma realista, haz esto bien, haz esto no, esto te va a costar más, esto menos, no hay detractores. Todo el mundo dice esto lo necesito ya en mi empresa, más a todos los niveles. Pero es difícil empezar, ¿no? Entonces, el cómo empezar, primero, es un cambio en la forma de trabajar y un cambio de hábito. Y un cambio de hábito y un cambio en la forma de trabajar con una tecnología que no acabamos de saber muy bien cómo funciona, que es, bueno, se sabe, pero no el común de los mortales, que es imprecisa. Yo siempre digo esta frase, pero me parece que es la que lo clava, que es una tecnología que funciona más parecida a una persona que a una tecnología, con lo cual no tienes que formar a la gente en usar una tecnología. O sea, sí, pero no en aprender una tecnología, sino aprender a delegar tareas a lo que podría ser un becario, y Ujú. tienes que entender cómo funciona tu becario, qué hace bien, qué no. Y todo eso encima metido en un halo de inteligencia artificial, de esto tiene un problema serio legal, de que puede tener connotaciones éticas y tal. Entonces, el primer paso es formar a la gente, no formar en tecnología, formar en el cambio cultural de vamos a utilizar esto para ayudarnos, no es para quitarnos el trabajo, pero no sabemos cómo va a ser el trabajo de aquí a unos años, entonces lo vamos a usar. Y es mucho más cultural, comunicación, recursos Mm. humanos, comunicación interna, tal, y enseñar a la gente a usarlo. Y ese enseñar lo llamamos adopción y no formación, porque en realidad se aprende en 5 minutos. Lo que hay que trabajar es Mm. el cambio de hábito y el cambio cultural, ¿vale? Ujú. Y luego, una vez estás trabajando eso, entonces empezará, desde el punto de vista más tecnológico, la empresa tiene que crear capacidades internas para entender esta tecnología. Tiene un impacto tan grande en todos los negocios que no puedes externalizar el conocimiento. No puedes contratar a un proveedor de tecnología que te haga proyectos y ya está. Mm. Tienes que interiorizarlo como parte de tu empresa, ¿no? Ujú. Y esa es un poco la idea. Y a partir de ahí, dando pasos, hay mucha metodología. Hemos aprendido mucho en los últimos 2 años. No hacemos nada de lo que era hace 2 años, era muy distinto. Hay metodología de champions, de impulsores internos, tal. Pero yo diría, primero, trabajar en la parte cultural y de formación. Y luego, que no se me olvide, claro, y luego pon a todos tus empleados, poco a poco, no de una, pero poco a poco, pon una herramienta sencilla de IA
si puede ser integrada en el entorno corporativo y, por supuesto, segura mejor, y que la gente aprenda a usarla en el día a día de forma manual. O sea, que realmente usando Copilot trabajes mejor de lo que trabajabas sin él. Y cuando has conseguido eso, entonces empieza a automatizar. Porque hablamos mucho de la automatización y tal, que esa es otra derivada que da para otro podcast entero, pero primero los usuarios manualmente. Y luego cuando los procesos manuales han mejorado gracias a la IA, entonces empieza a automatizarlos. Ese es el punto. Porque si no, nos ponemos a automatizar lo que ya existe, que ya funciona regular, y eso no acaba muy bien. Y suele tener un coste demasiado alto y demás, y complejidad. No, me parece un buen consejo porque además la mayor parte de oportunidades, digamos, de mejora vendrán de todas las personas, no de 4 personas Sí, que estarán pensando. En la medida que yo sí. uso algo, lo conozco y decido yo hasta qué punto eso me hace mejor mi vida profesional, pues aparecerán más opciones, ¿no? Y también Y hay un matiz. de hecho, Dime. perdón que te interrumpa otra vez, hablo Sí, mucho. no, por De favor. hecho, hace 2 años hablábamos de que la IA te quita tareas de bajo valor y te da productividad. Y es decir, si eso fuera así, solo con formar a tu gente y ponerles una herramienta estás ganando mucho. Pero luego en 2 años nos hemos dado cuenta que no es solo productividad para trabajar más, que es que la IA te puede ayudar a trabajar mejor. Eso requiere un esfuerzo adicional, ¿no? Mm. Pero si lo logras, mejora la eficiencia, mejora la calidad del trabajo. Entonces, si solo fuera eso, ya sin automatización y grandes proyectos, ya me parece maravilloso. Todo el mundo trabaja mejor en una empresa, imagínate. Sí, sí. Yo lo veo igual y es posible que muchas personas pues no estén de acuerdo, pero para mí es una invitación a una ampliación de capacidad. Y que cada persona, es difícil que una persona de manera proactiva diga, mira, te voy delegando tareas a este nuevo becario o becaria, en este caso, y que se Sí, vaya quedando fagocitando mis tareas. Nadie va a hacer eso de manera proactiva. Pero si empiezan a utilizar herramientas sencillas, sin barreras tecnológicas y le ven el valor, justo. cada persona a su ritmo, acompañado de una compañía que, vaya, no lo hemos dicho, pero que hay que decirlo, que cree en las personas, que invierte en las personas, que las acompaña, que les da herramientas, porque eso también es fundamental, ¿no? O sea, que la persona sienta que sigue teniendo un rol, que para mí lo sigue teniendo y hay muchas cosas que podemos hacer y que necesitamos liberar espacio para hacerlo, ¿no? Mira, antes decías el hecho de que vayamos normalizando el hecho de que tengamos otro tipo de colaboradores, ¿no? O de compañeros de trabajo, en este caso no humanos, ¿no? Y yo quiero preguntarte por un compañero de trabajo que es máquina, que haces mención en tus posts. ¿Quién es máquina y cuál es la mejor conversación que has tenido con este Y, compañero? y además voy a aprovechar y recomendarte un post, el que no te he recomendado antes Muy en la bien. pregunta de antes. ¿Quién es máquina? Bueno, imagínate, yo me pongo a divulgar mucho sobre esto, me pongo a probar todas las IAs que hay, me pongo a hacer posts a la gente enseñando casos de uso y me encuentro con un pequeño dilema. Yo trabajo para una empresa que vendemos Copilot, yo tengo que probar otros. ChatGPT, que también lo uso en el lado personal, porque no es muy seguro, pero lo uso mucho en el lado personal, empieza a ser un gran competidor, entonces yo no puedo ir por ahí divulgando ChatGPT o Gemini desde la competencia, prohibido mencionarlo en un lugar público y tal. Entonces me inventé un poco la idea de, oye, como realmente voy a trabajar con esto mucho y quiero enseñárselo a la gente, le llamo máquina. Entonces máquina y es cualquier asistente. Entonces, ¿quién es máquina? Cualquier asistente. Si estoy trabajando será Copilot, si estoy en casa haciendo algo de ocio o algo que no requiere privacidad o seguridad, pues será ChatGPT probablemente, y así. Y luego pruebo, ¿no? Pues si estoy buscando noticias, temas, pues es Perplexity y tal, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cuál es la mejor conversación que he tenido? En general me sorprenden mucho todos que van mejorando sobre la marcha. Entonces, me sorprende mucho el efecto que mejora memoria y de repente, como parte de una conversación, me recuerda algo de otro día. Por ejemplo, termina de ayudarme a revisar. Bueno, piensa que yo trabajo divulgando y escribiendo, escribo muchísimo. La gente me dice, ¿cómo te da tiempo a escribir? Tienes que pensarlo como que yo no soy el escritor que hace cada palabra. Yo no soy escritor, yo no manejo las palabras como Pérez Reverte, obviamente. Entonces, hay que verlo como que yo trabajo con un ejército de editores que me ayudan. Yo Ujú. lanzo ideas, me escriben, las refino, cambio, ¿no? Cada palabra está revisada por mí, pero no las he escrito yo todas, ¿no? Y me Ujú. va. Entonces, dentro de esa conversación, yo muchas veces le doy las gracias. Cuando hace bien el resultado, digo, gracias, máquina, esto es espectacular, ¿cómo ayudas? Entonces, me llama mucho la atención en las conversaciones cuando la respuesta alude a otras cosas. Dice, gracias, es la tercera vez que me dices esto esta semana. O gracias, no como el post de anteayer que me dijiste que no te gustó, ¿no? Uh. Y cosas así. Entonces eso siempre me saca una sonrisa, es bastante curioso. Y luego me llama mucho la atención. Bueno, a todo esto es muy importante. Yo le trato como si fuera una persona, pero hay que saber que esto es una herramienta, que no tiene Sí, sí, sentimientos, ¿eh? Y sí, que sí. en realidad responde bien porque lo estoy usando bien. Si lo usara mal, responde mal.
Entonces, dicho esto, ayer publiqué una cosa que me llamó muchísimo la atención y es tal cual una conversación con máquina, la publiqué en la web, con lo cual no está en LinkedIn ni en Substack, pero a lo largo de la semana lo publicaré y me llamó mucho la atención. Y es cómo ha mejorado en cuanto a conocimiento y cómo puede ayudar. El post es sobre, estaba escuchando la canción, estaba escuchando un tema que es Manhattan, de Enrique Morente y Lagartija Nick, que es como flamenco, pero suena rock, es raro, ¿no? Ujú. Entonces estaba yo escuchándolo, trabajando, escribiendo otra cosa y de repente esta canción que me encanta hace un año y me voy a máquina y le digo, oye, ¿por qué me suena raro Manhattan de Enrique Morente y tal? Y me dio toda una disertación sobre el género, el álbum, que es experimental, flamenco, experimental, fusión con rock y tal. Y me dice, ¿quieres que te dé un paso a paso para ayudarte a entender la canción mejor? Entonces le digo, venga, dale. Venga, dale. Y me da un paso a paso exacto a lo largo de toda la canción de por qué suena raro. Empieza Enrique a cantar con quejidos de flamenco, pero lo que estás oyendo es un riff de bajo que es más como un loop, no sé qué. Y la conversación es maravillosa. Entonces, cómo esto cambia la experiencia de escuchar música me parece espectacular. No solo por el conocimiento que tiene, sino por cómo lo explica, se adapta y tal. Y lo espectacular es que eso aplica a cualquier cosa. Ese es un Totalmente. punto, no solo música, aplica a cualquier cosa. Totalmente. Y creo que hacerlo con cierta apertura todavía no es habitual y creo que cuando las personas lo prueban y encuentran algo en su vida personal más que profesional que les enriquece, quizás se atreven un poco más. Y no digo para Sí, todo ni llevarlo al extremo, es decir, si en lugar de ser máquina hubiera sido un experto, experta en el género, amigo tuyo, pues no estaríamos mencionándolo aquí. Y en cambio aquí el tema es hasta qué punto cada vez conversaciones que tenemos ya no las hacemos con personas. Me parece muy acertado llamarle máquina para no olvidar que hablamos de tecnología al servicio, pero que en la medida que le hacemos buenas preguntas, le tratamos bien, le damos, incluso le agradecemos, input, output, es decir, el retorno que tenemos también se va enriqueciendo. Y de alguna manera también totalmente. nos va cambiando. Mira, déjame que entre un poco antes decías en tus diferentes roles. Uno al que eres muy activo y que creo que te apasiona, al menos solamente por esta conversación, es el rol docente, ¿no? Y de Sí, acompañamiento. Ah, obviamente estás en un sector que sus contenidos cambian a diario, sí. pero yo quiero preguntarte cómo has cambiado tú como profesor en los últimos 3 años a raíz de todo lo que ves a tu alrededor, de todo el conocimiento que estás explorando, digeriendo. ¿Haces algo distinto en tus clases? Sí, Y sí, de alguna sí. manera como ejemplo de, como aperitivo de aquellas personas que se dedican a la docencia, sea cual sea la materia, tú que eres una persona activa utilizando de manera un paso por delante, de manera productiva a la inteligencia artificial generativa, ¿qué haces distinto? Sí, muy interesante esa pregunta. Tres preguntas muy pensadas, ¿eh? La tienes ahí. Yo empecé dando clases de inteligencia artificial a directivos. Entonces, el objetivo es conseguir explicar a directivos de gente de empresa una tecnología sin profundizar demasiado en la tecnología, pero que la entiendan porque parece relevante para que puedan tomar decisiones en su día a día. Y eso ha ido cambiando durante las clases. Bueno, eso requería muchísima preparación, también la requiero ahora, pero requería mucha preparación y es un objetivo muy claro de formación, conocimiento aplicado a tu trabajo y tal. Y viendo la revolución que se nos viene encima, se me está mezclando la faceta de divulgador con la de formador. Me está pasando que en algunas clases digo lo mismo que digo cuando voy a un comité de dirección por trabajo a verle asesorar y tal, en plan de asesoría, y lo mismo que divulgo, y es que está cambiando tenéis que entender esto, tenéis que entender la revolución que nos viene, el potencial que tenéis todos en vuestro móvil que no estáis usando, y ha cambiado un poco eso, ha cambiado un poco a que la gente se dé cuenta el potencial que tiene esto. Tengo que ir a ver dentro de poco a una empresa, una editorial, una gran editorial, y les voy a explicar que el rol del editor y el rol del escritor ha cambiado Mm, radicalmente. mm, Y de hecho les voy a ofrecer a que tratemos de envisionar juntos cómo es el nuevo rol del editor, ¿no? mm, Entonces, está cambiando más date cuenta de esto, ¿no? Y explicar mis experiencias personales que me están funcionando muy bien para que lo entiendan. Y empieza a ser algo mucho más personal, como una conversación mucho más personal que una clase como tal, ¿no? Y es bastante curioso. Y me está pasando, se me está mezclando las clases en escuela de negocios, con las sesiones, con comités de dirección, con la divulgación. Empieza a ser lo mismo. Y tiene sentido, porque es lo que hay que hacer, darse cuenta de lo que totalmente. viene. Bueno, y además me encanta porque conecta.
Con algo que también comparto mucho, que es ese foco en la conciencia y en dibujar el futuro. Si eres Sí, más sí, sí. consciente de dónde estás, de lo que está ocurriendo, de las oportunidades, que las hay, además de riesgos, y dibujas un futuro, pues puedes estar un poco por delante de los demás, ¿no? Y como tú decías, hay que ser francos, no sabemos cómo será el futuro, pero cómo nos gustaría que fuera. Es decir, la persona que puede definir mejor tu mismo trabajo con tecnología, seguramente el que mejor lo puede hacer es la propia persona. No la única, Sí, pero... y luego has dicho una cosa rápida. Tengo una cierta obsesión con que no sabemos cómo es el futuro. Yo hace ya como 15 o 20 años, un día en un cliente, yendo como parte de Microsoft, esto igual si me enrollo me cortas, ¿eh? Yendo por parte de Microsoft, tú vas a resolver dudas de tecnología y se asume que lo sabes todo. Y no, le pregunto al de Microsoft, que es el que sabe sobre su producto de Microsoft. Y un buen día en un cliente dije, pues no tengo ni idea. De eso que me pregunta no tengo ni idea, pero yo me encargo de encontrar la respuesta. Y desde entonces me ha funcionado muy bien. Sé que es un poco cliché reconocer lo que no sabes, pero hay que haciendo. Entonces, una cosa que estoy haciendo muchísimo es que constantemente hay que decir a todo el mundo que nadie tiene ni idea de esto. Y me preguntan, ¿qué grandes proyectos de éxito hay en empresa? Digo, pues cuatro porque está todo el mundo aprendiendo y grandes proyectos no hay ninguno. Y entonces, ¿cuál es la metodología buena? Pues no tenemos ni idea, pero estamos probando una desde hace 6 meses, ¿qué tal? Y entonces eso hay que insistir así, hay que Mm. insistir, hay que abrazar la idea de que no conocemos el futuro. Sí, sí, muy bien, muy bien. Mira, por ir cerrando ya por un tema de tiempo, David, antes al inicio de la conversación hablábamos también pues, de tus hijos, de esos niños ya no tan niños como los míos. Y quiero preguntarte qué consejo les has dado o les darías a una persona joven, no tiene por qué ser tus hijos en particular, pero una persona, un veinteañero que se está preparando para el futuro profesional, qué tipo de tips. Seguro que hay amigos tuyos que te preguntan, oye, tus Sí, hijos, sí, mis sí. hijos, ¿qué van a estudiar? Es decir, ¿cuál sería el ABC o lo que sueles responder? Sí, y me hace mucha gracia la peli esa del el que da consejo, el psicólogo infantil que da consejos y hacia el final de la peli le preguntan, ¿y tus hijos? Y dice, no, yo no tengo hijos, ¿no? Yo respondo, me gusta mucho hablar del tema, tengo 2 hijos, me ha salido bien, habrá un porcentaje de suerte, pero hay mucho de trabajo de mi mujer y mío. Entonces, el principal consejo es, toda la vida creo que toda la vida se ha enfocado mal a tienes que dedicarte a lo que tenga buenas salidas. Estudia eso que tiene buenas salidas, abogado que tiene buenas salidas, actor no Mm, tal, que tenga buenas salidas con cabeza. Yo creo que hay que hacer lo que tú te guste en la vida. Digo con cabeza porque a una edad todos los niños quieren ser youtubers. Y digo, ser youtuber no es una profesión y solo les funciona a 4 de muchos cientos de millones, con lo cual no parece una buena opción. Entonces, el consejo es, tú no te enfoques en lo que tenga salidas y no te enfoques en lo que la sociedad diga, porque nadie tiene ni idea en qué vamos a trabajar. Mi trabajo hace 15 años no se puede definir con un trabajo estándar. Entonces, el consejo es, visualiza qué tipo de vida te gustaría tener de aquí a 10 años. ¿Cómo te gustaría ser tú? Visualizas el ideal. Tom Cruise en Misión Imposible. Pues bien, la mitad del planeta querría eso, supongo, ¿no? O yo escalando montañas, o yo dirigiendo una compañía de tal, o yo trabajando en anuncios de la tele, yo qué sé, en qué, pero visualiza tu futuro olvidándote de todo y cuando lo tengas visualizado a 10 años vista, más me parece que no, entonces vuelve a la Tierra y empieza a dar pasitos para ello. Entonces empieza a dar pasitos y se empieza a hacer cosas ya hoy que te lleven a eso. O sea, sube el primer escalón. Pero me parece importantísimo que la visualización no puede ser, quiero ser abogado de una gran empresa, porque a lo mejor dentro de 15 años no hay abogados. O hay 4 y lo dominan todo. sí, O quiero dedicarme, o o será una quiero ser profesión muy actor. distinta, ¿no? O será Sí, algo, el abogado dentro de 10 años será una profesión muy distinta será muy a la que hoy distinta la de vemos, con lo ahora. cual igual escojo sobre algo que va a mutar tanto que luego no me gusta, ¿no? Justo abogado está regulado, pero el caso de la informática es uno claro. Dices, quiero ser programador. Pues los programadores, esto lo he publicado estos días, los programadores del futuro no van a teclear líneas de código. Mm, Entonces, visualízate, dices, pues quiero diseñar sistemas informáticos. Es una cosa muy distinta. totalmente. Eso ya no se llega aprendiendo Python. Probablemente sí, tienes que aprender a programar en Python, pero como una cosa secundaria, no la principal, ¿no? Totalmente, totalmente, David. Yo coincido contigo. Tiene también sus riesgos el seguir esta línea, el invitar a nuestros hijos a explorarse, a conocerse bien a tiempo. Creo que también ahí les puede llevar la tecnología y los nativos digitales Sí, que sí. también han nacido con ella, tener buenas conversaciones también con máquina, en decir, oye, a partir de lo que sabes de mí y que nos reten y que nos cuestionen también para acertar en el foco y ponernos en acción. Mira, David, cerramos siempre estas conversaciones con la misma pregunta y hoy estoy tentado de cambiarla porque contigo el futuro se hace más corto. Porque la pregunta habitual es de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 3 años, pero se me hace un mundo. Entonces, dentro de un tiempo, vamos a dejarlo dentro de un tiempo más o menos lejano en el tiempo. ¿De qué me gustaría hablar? O sea, me gustaría
puede sonar un poco naif esto. Me gustaría que hablemos de ese cambio que se ve venir en el mundo laboral, profesional, de qué bien se ha adoptado. ¿Te acuerdas de cuando estábamos hablando de que si la IA me quitaba el trabajo y no veíamos esto? Y ojalá estemos hablando alegremente de que al final no ha quitado muchos trabajos, sino que ha transformado para bien, que la gente lo ha adoptado bien, que la IA nos ha ayudado a hacernos más listos. Me gustaría que estuviéramos hablando de eso, en lugar de estar hablando, y esta sería la visión pesimista, pues de cómo la IA está haciéndonos más torpes o cómo ya nadie es capaz de manejar un ordenador y tal. Entonces eso me encantaría que estuviéramos hablando de lo bien que se adoptó la IA, porque que esta revolución está llegando y que va a llegar muy rápido, eso se ve venir de lejos, eso no hay ninguna duda. Entonces ojalá estemos hablando de lo bien que como sociedad lo adoptamos. Okay. Yo coincido contigo también, creo que no hay que ignorar los riesgos, pero si ponemos en foco en lo que nos gustaría que pasara, pues eso nos va a llevar también a la acción y a poner tiempo y energía en eso que preferimos. Lo mencionabas antes, David, pero quien te descubra hoy en este podcast y quiera saber más de ti, ¿qué notas ponemos en el programa? ¿Dónde van a buscarte? ¿A LinkedIn? ¿A tu web? El LinkedIn no es la mejor red social probablemente, pero es donde más seguidores hay y lo lee todo el mundo, casi todo el mundo lo lee. LinkedIn me buscáis. En Substack, que es una plataforma interesante, pero tengo una web que hace un año me compré un dominio con mi nombre, davidhurtado.ai, y todo lo publico ahí. La web es más chula, pero no tiene un mecanismo de notificación, luego yo diría LinkedIn y la web. Genial, genial. Pues ojalá te descubran como hice yo, lo recomiendo porque, bueno, van a tener la posibilidad de entender un poco mejor qué es lo que está pasando y sobre todo ver qué está en sus manos hacer para probarlo, cómo lo haces tú y cómo mejora pues tu vida profesional, personal, también utilizando tecnología. Bueno, agradecerte ese tiempo, David, ha sido un placer arrancar la semana contigo con esta conversación. Verdadero placer. Y por mi parte al menos te aseguro que no pasarán 3 años antes de que volvamos a hablar. Está bien, eso me parece, me da una alegría, buena idea. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Oye, y maravilloso el podcast. Así que sigamos viéndolo y escuchándolo. Así es, así lo haremos entre todos. Gracias, David. Hasta pronto, buena semana. Hasta luego. Llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si las ideas de David te han interesado, he cumplido mi objetivo. Y si además piensas que puede interesar a otras personas, pues agradeceré como siempre que compartas el episodio en tus redes para que más personas le descubran. Yo, como sabéis, apuesto más por las cadenas de confianza que en la promoción que cualquiera puede hacer. Encontrarás los enlaces al perfil y referencias de David en las notas del episodio y también referencia a mi página web joanclotet.com si quieres saber más de mí y mi trabajo. Volveremos muy pronto con otra persona de interés y una conversación de valor. Hasta entonces, cuídate mucho.